Muy buenos días a todos. Es un placer para mí recibirlos en este tercer día de la tercera jornada de actualización en biotecnología y microbiología molecular, que como saben es organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Libre en Colombia, en Barranquilla, Colombia. Estamos muy contentos, esta semana ha sido de mucho aprendizaje y seguirá haciéndolo hasta el viernes. Ustedes saben que tenemos una serie de conferencistas, que tenemos una serie de trabajos presentados en modalidad de póster en nuestra página web, algunas obras también artísticas que están en la estrategia de Bio en Vida, como lo saben. Entonces, pues los invito a que no se pierdan, los sigo invitando a que no se pierdan ninguna de nuestras conferencias. También los invito a que nuevamente sigan explorando la página donde pueden encontrar los trabajos en modalidad de póster, ahí pueden hacer sus preguntas. Los ponentes a partir de esta tarde ya podrán empezar a dar respuesta a todas las preguntas que les han hecho en estos días. Les saldrá un enlace a los ponentes abajito para que empiecen a responder a todas las preguntas que le han hecho en estos días a ustedes. Hemos tenido muchísima interacción, lo cual nos complace mucho saber que la plataforma y el espacio, a pesar de la virtualidad, hemos logrado mantener esa interacción con todas nuestras personas que se inscribieron en esta jornada. Y bueno, seguirlos invitando a que sigan aprendiendo y a que nos acompañen en todo este proceso. Hoy específicamente le doy la bienvenida al doctor Sergio Martínez. Permítanme, yo quito esto de aquí. Al doctor Sergio Martínez Díaz, quien es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional desde 1995 de México, adscrito al Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular del Departamento de Desarrollo de Tecnologías. Su área de especialización es el diagnóstico sanitario en acuicultura y el desarrollo de sistemas de control biológico para cultivos marinos. Es biólogo marino de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, maestro en Ciencias Marinas del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional de México y doctor en Biotecnología de la UAM. Es investigador nacional SNI 2, es miembro de la American Society for Microbiology, es miembro de la Sociedad Mexicana de Microbiología, es miembro de la lista de expertos en bioseguridad de acuerdo al acuerdo del protocolo de Cartagena y revisor de las revistas Aquaculture, Oceanides e Hidrobiológica. Es miembro de la Red de Biotecnología del IPN, miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y presidente de la Asociación de Biotecnología e Innovación. Hasta la fecha, el doctor Martínez ha publicado 34 artículos científicos en revistas internacionales, 5 capítulos del libro, participado en 88 congresos científicos, ha participado en diversos cruceros de investigación oceanográfica y en proyectos de investigación científica sobre cultivo de peces, crustáceos y moluscos en la búsqueda de moléculas con potencial terapéutico. Ha dirigido 32 tesis entre pregrado, maestría y doctorado, dirigido 27 proyectos de investigación y de innovación enfocados al desarrollo de métodos de diagnóstico microbiológico para acuicultura, microbiología de sistemas acuícolas y sobre la búsqueda y aplicación de medidas de biocontrol para acuicultura, incluyendo el desarrollo de probióticos y terapia con fagos. Doctor Martínez, no puedo expresar la emoción que me da verlo, además le decía hace un momento pues que me trae todos los recuerdos porque fue donde hice mi maestría y mi doctorado, fue donde lo conocí, así que doctor Martínez, es un honor para mí tenerlo con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestra jornada. Estoy segura que vamos a seguir trabajando de la mano y colaborando. Entonces, doctor Martínez, sin más preámbulo, pues lo invito a que inicie su presentación. Tiene toda la palabra. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Adelante. El mundo, ¿no? Algunos de los más importantes, por ejemplo, son los causados por Yersinia rutgeri o Yersinia pestis, en los casos de la peste, ¿no? O la gripe española, que tuvieron consecuencias muy graves. Bien, ¿por qué menciono este contexto? Porque en realidad el avance en el desarrollo de la sociedad humana ha tenido lugar junto con medidas de control microbiano. Estas medidas de control microbiano, algunas de las más importantes, por ejemplo, son los antibióticos. Gracias al
al desarrollo de los antibióticos. La última generación prácticamente estuvimos libres del surgimiento de estos brotes infecciosos, ya sea como brotes o como epidemias o como pandemias. Hasta ahora estamos en esta situación y es, bueno, fundamentalmente por un virus, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, esta historia, pues también tenemos que empatarla con la historia del origen de los antibióticos, ¿no? Hubo una época preantibiótica antes de 1928 donde era muy difícil controlar a las bacterias. Luego comienza el descubrimiento de las bacterias, perdón, de los antibióticos, y luego viene una era antibiótica, ¿no? Una era antibiótica en la que se desarrollan y se pueden controlar fácilmente las enfermedades. Y luego viene un problema, y este desarrollo de la búsqueda y el desarrollo de la antibiótico terapia fue, la tenemos que empatar junto con unas palabras que dijo Fleming durante la recepción de su premio Nobel. Él mencionó que uno de los problemas que íbamos a tener al uso de los antibióticos era la resistencia, y esto lo podemos ver, por ejemplo, acá. Una vez que se desarrolla o se comienza a utilizar un antibiótico, al poco tiempo aparecen los organismos resistentes, organismos resistentes, y tuvieron que hacer modificaciones a la penicilina para que pudiera funcionar. Otros duraron un poquito más, por ejemplo, la vancomicina en el 58, pero la vancomicina para el 88 ya había organismos resistentes. Con la meticilina pasa lo mismo, ¿no? Aparecen en el 60 y en el mismo año aparecen organismos resistentes a la meticilina. Y hay un problema, hay otras cepas que son capaces de resistir a los antibióticos que se han estado desarrollando y aplicando. Uno de los problemas que se ha vislumbrado es que probablemente la época de los antibióticos va a pasar y estaremos con situaciones semejantes a las preantibióticas. Otro factor que también ha contribuido para la reducción en los brotes infecciosos es la capacidad del sistema inmunológico, ¿no? También la historia de la inmunoterapia es también sumamente interesante, y a lo largo de los años, si nosotros empatamos en la historia de los últimos 100 años, por ejemplo, vemos la aparición de vacunas, por ejemplo, la tuberculosis hace 100 años justamente, la difteria en el 23 y así sucesivamente vemos cómo fueron apareciendo vacunas, y esto contribuye para el control de los microorganismos. El problema del surgimiento de organismos resistentes no solamente se queda ahí, sino se transfiere a las tecnologías de producción. Por ejemplo, en el caso particular de la producción, regularmente se ha prohibido el uso de los antibióticos, se ha regulado precisamente para tratar de prolongar más su uso. Pero una pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿qué pasa si desaparecen de momento las vacunas y los antibióticos? ¿Qué pasaría con nuestra sociedad? ¿Qué pasaría con nuestra capacidad de controlar esas infecciones? Si de pronto los antibióticos desaparecen por completo, si desaparecen esas vacunas, ¿ok? Bien, esta situación parece hipotética, sin embargo, en algunos casos sí ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso de la producción animal, la crisis de los antibióticos originó que se prohibiera el uso de los antibióticos o se restringiera. Por muchos años los antibióticos se estuvieron utilizando incluso como medida profiláctica e incluso para aumentar el rendimiento en carne de los organismos. Un caso particular que nosotros hemos estado analizando y con el que hemos estado trabajando es la acuicultura. En la acuicultura ya tiene muchos años que se prohibieron los antibióticos, y esto, pues, en términos generales está bien, porque se sospecha que también la acuicultura, y sobre todo por ser un medio acuático,
aplicar antibióticos provoca que los organismos que van adquiriendo resistencia se puedan transferir a diferentes cuerpos de agua y hasta que lleguen a los microorganismos que están en contacto con los humanos, y esto entonces agravará la crisis de los antibióticos, ¿no? En acuicultura se prohibieron, y lo cual pues parece perfecto, parece muy bien, sin embargo genera un problema. Y el problema es que hay un vacío terapéutico. Bien, sobre todo en el caso particular de la producción de invertebrados, los invertebrados tienen un sistema inmunológico, el cual carece de memoria inmunológica. Y esto que tiene como consecuencia, si nosotros aunamos a este problema de la prohibición de los antibióticos el hecho de que no se pueden vacunar, entonces estamos justamente en la situación que yo les comentaba hace un momento, en la que no se pueden, que desaparecen de manera inmediata todos los antibióticos como medida terapéutica y no se puede vacunar. Entonces, esto precisamente nos lleva a ello, ¿no? Al tema el cual les quiero presentar, que es el desarrollo de alternativas ecoamigables para el control microbiano. En el laboratorio donde yo participo se están en búsqueda de diferentes alternativas, pero particularmente en mi caso estoy interesado en la búsqueda de alternativas que sean de control biológico, que permitan no solamente controlar los patógenos, sino regular muchos de los procesos biológicos dentro de los sistemas de producción. Entonces les voy a platicar muy brevemente la historia de cómo fue el desarrollo de estas medidas terapéuticas y a lo largo de estos años, ¿no? Bien, algo que tenemos que resaltar es la importancia de la acuicultura como una fuente de producción de alimentos para los humanos. Más o menos lo que se ha visto es que con los años la capacidad de porte de los océanos se ha mantenido constante, pero la población va creciendo, entonces se requieren más alimentos, ¿no? Actualmente la acuicultura, a través de la acuicultura se producen más del 50% de los alimentos que consume la humanidad, ¿no? Y se espera que con los años la explotación a los océanos sea cada vez menor y como consecuencia la importancia de la acuicultura sea a su vez mayor. La acuicultura tiene lo mismo que cualquier otro sistema zootécnico que es azotado por diferentes enfermedades. En el caso de la acuicultura, diversos organismos se están introduciendo para la producción acuícola, pero, y estas introducciones, pues, implican varias cosas. Primero, hacinamiento, y segundo, la incorporación de nuevos organismos que tienen nuevas enfermedades, y como consecuencia, pues, se espera que se pasen por procesos en los que aprendemos a manejar todas sus enfermedades. Por ejemplo, en esta gráfica lo que se puede ver es la producción en Vietnam, que es uno de los principales países productores de camarón. Y lo que se puede ver es, en esta gráfica se nota el efecto de diferentes enfermedades. Por ejemplo, más o menos nosotros comenzamos a trabajar por aquí, pero se ve, por ejemplo, esta caída en la producción que tenemos en este punto es debida a la enfermedad de la mancha blanca. Es un virus que afecta, que daña la producción y hizo que se detuviera esa tasa de crecimiento que parecía imparable, ¿no? Se detiene y una vez que ya prácticamente los productores empezaron a poder controlarlo, bueno, aparece otra enfermedad y luego ya otra vez regresa el crecimiento, pero en 2010, aproximadamente en 2009, 2010, aparece una nueva enfermedad, una bacteria que causa intoxicación, que causa la muerte, y entonces eso causa que la producción nuevamente caiga. Bien, estos eventos son bastante comunes y de hecho es la característica normal de los sistemas de producción, que es, mientras se van recuperando, aparecen nuevas enfermedades y nuevas enfermedades. Es decir, parece que los procesos de aparición de enfermedades son procesos naturales con los que hay que estar aprendiendo, pero se tiene que buscar alternativas de control. Pero hay que considerar una cosa, que aquí están prohibidos los antibióticos y no se puede vacunar. Bien, entonces el objetivo del trabajo que hicimos fue integrar equipos capaces de generar medidas de control microbiano para producción acuícola comercial. Las metas que propusimos fue eliminar el uso de antibióticos, que en ese momento todavía se utilizaban algunos, es decir, buscar medidas que permitan eliminar el uso de antibióticos, reducir el consumo de agua, reducir el impacto ambiental, aumentar la eficiencia de los sistemas, asegurar producción de alimentos, optimizar los rendimientos económicos de la producción. ¿Todo eso se puede a través del manejo biológico? Sí, se puede, es factible. Entonces, las estrategias que se propusieron inicialmente fue el uso de bacterias probióticas,
el uso de agentes de biorremediación, principalmente bacterias también biorremediadoras, el desarrollo de terapia con fagos, que son virus para controlar bacterias, y el uso de bacterias antagónicas para contra patógenos, la aplicación de compuestos bioactivos naturales, mejorar sistemas de producción a través de ingeniería de manejo, el uso de inmunoestimulantes, que son como el equivalente a las vacunas, pero en este caso estimulan el sistema no específico, y algunos programas de manejo genético. Estos fueron. Bien, les voy a presentar algunas, cómo fue el desarrollo de algunos de estos sistemas. Bien, como iniciamos fue a determinar cuál era el papel de los microorganismos en acuicultura. Y del lado derecho, ustedes van a poder ver el grado de desarrollo en el que estaba, ¿no? Cuando uno plantea hacer el desarrollo de una tecnología, pues empieza prácticamente desde cero, y el TLR, de acuerdo a los estándares de desarrollo tecnológico, pues prácticamente son, en este caso, 1, ¿no? Bien, que es fundamentalmente estamos en la cuestión de biología básica, ¿no? Entonces, lo que nos pusimos fue entender la dinámica microbiana dentro de los sistemas de producción, pero a su vez desarrollar modelos notobióticos. Los modelos notobióticos son organismos libres de microorganismos, que serían en este caso camarones libres de microorganismos, para determinar a través de estos modelos cuáles son las bacterias que son benéficas y cuáles son los patógenos. Y sobre todo porque consideramos que el enfoque que le íbamos a dar es un enfoque ecológico, tratando de promover el desarrollo de bacterias benéficas y limitar el desarrollo de los patógenos. Bien, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, en un principio comenzamos a trabajar con empresas desde el principio, pero nosotros desde nuestra trinchera, que era el laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio se desarrollaron modelos a escala micro, que sí podíamos controlar la producción de microorganismos dentro de los tanques, con sistemas de desinfección y todo, pero siempre de la mano con los productores. Entonces, esto se llevaba a cabo en microplacas o en unidades experimentales, o bien bajo condiciones de cultivo experimental en nuestro laboratorio. Una vez que establecimos, bueno, generamos un modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo era hacer una búsqueda de microorganismos, y estos microorganismos detectar cuáles tenían alguna actividad antimicrobiana, que era uno de los aspectos que buscábamos, que tuvieran la capacidad de colonizar el tracto digestivo, la superficie de los organismos, y que tuvieran atributos de lo que es un buen probiótico, ¿no? Todos conocemos un probiótico, que es un organismo vivo que se establece dentro del tracto digestivo y es capaz de generar beneficios. En el caso de los organismos en acuicultura, se mezcla un poco porque los organismos que viven en el tracto digestivo también hay una relación muy intensa con los que hay en el estanque, y entonces los que están en el agua, en el estanque, regularmente también forman parte de la microbiota, y entonces se mezcla la capacidad probiótica con la capacidad de biorremediación. Entonces es un poco mezclado. Pero bueno, los atributos que se buscan regularmente es resistencia a sales biliares y pH, y una vez que determinamos que son benéficos, bueno, se ven algunos factores que puedan ser contrarios a la vida, es decir, que puedan generar toxinas, por ejemplo. Entonces, lo primero es generar una identificación vía molecular, determinar qué tan inocuos son. Por ejemplo, se determinan si tienen algunos factores de virulencia, o la producción de algunas exoenzimas que podrían ayudar a contribuir para la digestión de los organismos. A través de este modelo, entonces, bueno, se empieza a hacer el estudio, comenzamos a buscar, siempre con modelos pequeños. Trabajamos con Artemia mucho el modelo. El modelo es fácil de trabajar porque nos permite eliminar a la microbiota como vienen en quistes, y nos podemos reproducir dentro del laboratorio muy fácil. Lo que veíamos es que, bueno, podíamos encontrar organismos que eran capaces de colonizar muy bien tanto el tracto digestivo como la superficie, y sobre esos organismos nos enfocamos. Son especies de Lactobacillus, especies de Lactococcus y especies de Bacillus. Bien. ¿Qué es lo que hicimos con estos organismos? Bueno, lo primero que estuvimos haciendo fue viendo si podían promover la vida, ¿no? Entonces, uno de los factores que son relevantes acerca de la promoción de la vida es la estimulación del sistema inmunológico. Entonces, con estos organismos lo que veíamos es que al poner las células de estos organismos podíamos estimular algunas funciones o la expresión genética en los organismos cultivados. Y lo que vimos es que sí, efectivamente,
cuando se ponen las células de estas bacterias, se ve que hay una estimulación adecuada, ¿no? Esta es un heat map que lo que hace es, en la parte de arriba se ve durante el proceso en el que se hizo, que es durante el proceso de eclosión, de la formación del embrión, y lo que podíamos ver es que hay un proceso de, cuando uno aplica los probióticos, hay un proceso de lo que se llama entrenamiento molecular, donde los microorganismos estimulan la expresión genética, por ejemplo, de los PRRs, de los marcadores de señalamiento inmunológico, de la producción de proteínas antimicrobianas y algunos relacionados con el estrés oxidativo. Y pues obviamente algunas también de desarrollo. Esta es cuando utilizamos estas bacterias. En cambio, cuando aplicábamos patógenos, bueno, lo que veíamos es que el sistema se va sobre algunos marcadores preferentemente de defensa, mientras que estimula no solamente los de defensa, sino también los del desarrollo. Bien. Otros aspectos que veíamos era si los probióticos son capaces de controlar una infección cuando ésta es inducida. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica también esta es artemia, y lo que se puede ver es que con respecto a la dosis de probiótico, estos organismos fueron infectados con Vibrio paramolíticos, que es una bacteria de las más importantes en acuicultura, y entonces se le ponían diferentes dosis de probiótico, perdón. Entonces, este es un control axénico donde sobreviven todos los organismos, no les pasa nada, pero cuando los organismos son retados con una bacteria patógena y no se le pone probiótico, que es el caso de 0, bueno, la mortalidad es 50%, que hicimos un modelo con LD50, la dosis letal 50%, pero conforme incrementamos la dosis, efectivamente llegamos a un punto en el que se elimina el efecto del patógeno. Entonces, es decir, sí pueden funcionar los probióticos como un agente antimicrobiano, pero parece que es dependiente de la dosis. Ahora, ya otros factores que son importantes, sobre todo en términos productivos, es si hay un efecto benéfico en el desarrollo. Y lo que podíamos ver es que en el caso de los organismos que eran ya en camarones, bueno, cuando son puestos junto con los probióticos, tenemos una supervivencia mayor que los controles, ¿no? Los controles sin probiótico. Esto estamos hablando de un 40% sin probiótico promedio, y cuando aplicamos los probióticos llega a 75-80% más o menos. En algunos ejercicios que hicimos, la supervivencia fue incluso muchísimo mayor, dependiendo de la mezcla de probióticos que se aplica. Entonces, a través de este tipo de estudios generamos la primera mezcla prototipo que llamamos LLB622. No nos quemamos demasiado el coco, estaba constituida de Lactobacillus, Lactococcus y Bacillus, y tenía 6 especies de Lactobacillus, 2 de Lactococcus y 2 de Bacillus. Entonces ya esta mezcla provenía de una selección de más o menos como unas 800 cepas que tenían el potencial, y después de todos estos experimentos descartamos aquellas para utilizarlas dentro del sistema de producción, y nos quedamos con aquellas que generan algún beneficio. Entonces veíamos, por ejemplo, que esta mezcla previene la vibriosis, mejora la supervivencia de los organismos y el desarrollo de camarón, y mejoran la calidad del agua en los estanques. Bien, hasta ahí regularmente es hasta donde uno se queda en la parte de la investigación en los laboratorios académicos, pero pues estábamos en este punto, ¿no? Que necesitábamos para poder llegar realmente, por ejemplo, cuando uno hace biotecnología, uno piensa de cómo llegar desde que está aquí, que en los modelos experimentales de laboratorio, cómo llevarlo al uso comercial. Hay una curva que muchos le llaman la curva de la muerte o el valle de la muerte, en el que un buen desarrollo puede quedarse porque carece de la visión o carece de los elementos suficientes como para que pueda ser llevado hasta allá. Obviamente, uno de los aspectos más importantes y críticos es la disponibilidad de sistemas de evaluación y pues también de aportaciones económicas, porque este tránsito no es como que algo sencillo. Pero de todas maneras, siempre que estamos en biotecnología, estamos pensando en esta aplicación comercial, pero el camino parece tortuoso, difícil, lejano o prácticamente imposible. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a hacer un escalamiento de lo que teníamos. Esto fue aproximadamente en 2010, 2011. Comenzamos el proceso de escalamiento, es decir, ya hace como 11 años más o menos,
pasamos de estos modelitos que teníamos a 2 litros primero a unos sistemas de 200 litros, donde comenzamos a probar. Bien, estos nosotros no los teníamos, entonces lo que hicimos fue acercarnos con las empresas para que ellos financiaran prácticamente todo, ¿no? Entonces, lo que queríamos era demostrar si efectivamente con lo que habíamos desarrollado, con nuestros pequeños modelos, podíamos llevar a algo que a nivel piloto pudiera funcionar. Ellos nos prestaron unos tanques, como estos que se ven ahí, son bastante rústicos, pero bastante efectivos porque además tenían cientos de ellos y nos permitían hacerlo. Ok, bien, precisamente aquí es donde se hace la experimentación, entonces ya nos salimos del instituto, nos fuimos para trabajar con las empresas, entonces hicimos una evaluación piloto para ver qué es lo que hacía la mezcla que teníamos. Bien, ¿y qué es lo que hizo? Bueno, aquí podemos ver el efecto que se ve del lado izquierdo en estos tanques, es cuando no se le pone probiótico y este es cuando sí se le ponía el probiótico. Entonces, lo que se podía ver, aquí ya podemos ver como una demostración de concepto, el TLR, el nivel aumenta, mejora la calidad del agua, incrementa hasta el 97%, en esa ocasión nos salió la supervivencia, reduce la incidencia de patógenos y reduce los costos de producción. ¿Por qué reduce los costos de producción? Porque mejora el uso de alimento y también a través del uso de probióticos se puede eliminar el recambio de agua que regularmente tiene un costo alto por el costo energético. ¿Okay? Y bueno, algunas de lo que se puede ver, por ejemplo, en este caso es el agua sin aplicación, el agua con la aplicación, pero con cero recambio. Se puede ver que efectivamente las bacterias probióticas promueven un buen estado ambiental. Y bueno, vamos a ver algunos de los parámetros que veíamos. Era, por ejemplo, el crecimiento en peso, y este es el crecimiento en talla. Estas son 3 rutas de aplicación. El primero es el control, y este es cuando se le pone en el alimento del probiótico, cuando se pone en agua y cuando se pone en ambos. También esto es lo mismo, crecimiento, en términos del crecimiento. Se puede ver que crecen mejor y ganan más peso con los probióticos. Esto es la supervivencia, la curva de supervivencia. Este es cuando no se le pone probiótico. Este es cuando se le pone por alguna de las 3 vías, o alguna de las 2 vías, o por ambas vías. Y pues se ve que se mantiene la supervivencia bastante bien. Y este es la presencia de agentes potencialmente patógenos, que serían vibrios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso del control, bacterias que crecen en TCBS, que son vibrios, que se consideran regularmente dañinas dentro de los sistemas de producción. Y vemos que la microbiota está dominada precisamente por este tipo de bacterias, comparadas con las que crecen solamente en caldo marino, ¿no? En agar marino, perdón. Y cuando se le ponen los probióticos, hay un cambio en la conformación de la estructura de la comunidad microbiana y hay una prácticamente erradicación de los vibrios. Bien, esto en esquema piloto, ¿no? Bueno, hasta aquí íbamos bien, pero todavía nos faltaba mucho camino que recorrer para llegar hasta la cuestión comercial. Entonces, tuvimos que idear algunas estrategias, pero fue junto con los productores que ideamos algunas estrategias para obtener financiamiento, para llevar esto que teníamos a escala piloto todavía, para llevarlo acercarlo hacia el uso comercial. Entonces, en 2013 a 2016 tuvimos una aportación del gobierno federal en México para unos fondos que llaman FINOMA, que son de la Secretaría de Economía, que ellos tienen recursos precisamente para proyectos que están en fases ya de desarrollo. Estos se los otorgan los fondos a las empresas y las empresas se lo otorgan a los investigadores para que a su vez se pueda hacer este círculo virtuoso para el desarrollo de proyectos de innovación. Y hay otro, conseguimos en 2016 un segundo fondo que ya nos dio un impulso más grande, que es en México es uno que se llama Fondos de Estímulos a la Innovación, y también tuvimos uno en el cual apoyaron precisamente esta línea que llevábamos aquí. Los fondos son otorgados a las empresas, entonces prácticamente el desarrollo se considera como parte de la empresa. Ok, bueno. Para poder llevar a cabo esto, lo que hicimos fue acercarnos y trabajar con una empresa, un corporativo en México que es muy grande, que tienen toda la cadena de valor, que es desde la producción de semilla, la engorda de semilla, la producción de alimento, el transporte del camarón, el procesamiento y la venta prácticamente al público directo. Entonces, ellos todos son un grupo de empresas y con ellos nos acercamos para trabajar. Y lo que hicimos para poder desarrollar este proyecto, encaminarlo más adelante,
fue convencerlos de que necesitaban un departamento de innovación. Entonces se creó el departamento de innovación, que ellos financiaron, por supuesto. Contrataron a uno de nuestros ex estudiantes precisamente colombiana, una doctora que recién se había graduado. La contrataron en el departamento de innovación para poder que fuera el vínculo con la academia y el vínculo con sus empresas. Para poder realizarlo también se desarrolló una empresa que fue incubada por el Instituto Politécnico Nacional, que se llama Innovacter. Y entonces, a través de esta red de colaboraciones y el CICIMAR, como parte del Instituto Politécnico Nacional, fue como se pudo hacer toda esta triangulación de fondos, trabajo que requería, ¿no? Para poder impulsar el desarrollo de esto. Bien. ¿Qué es lo que hicimos? En el primer caso, el proyecto se llamó Escalamiento de la producción de probióticos para mejorar la producción de camarón. Fue un proyecto FINOMA y pasábamos de esos tanquecitos que teníamos a estos sistemas de producción donde ya se estaban probando. Tuvimos uno de los aspectos más importantes fue hacer polvo, convertir en polvo los probióticos. No fue una tarea sencilla, fue un reto bastante interesante. Y entonces las experiencias de producción de probióticos ya se llevaron a cabo en estas unidades que los fondos del proyecto precisamente sirvieron para esto, para desarrollar una unidad de producción de probióticos a escala de industrial. Estos son tanques de 5,000 litros, que serían los reactores o los fermentadores, y ya luego se aplicaban en estos sistemas, tanto sistemas hiperintensivos como o sistemas extensivos como estos de acá, perdón, intensivos, como este de acá, que es una granja que se encuentra en La Paz, donde está nuestro instituto. Entonces todos estábamos por aquí. ¿Y en qué logramos con ese proyecto? Los fondos, obviamente pasar a una escala mucho más grande, fue el diseño y construcción de la planta experimental de escalamiento de probióticos, poner en marcha, estandarizar procesos de aplicación, diseño y evaluación de medios de producción masiva, evaluación de los probióticos en la producción de semilla ya a nivel comercial, pero obviamente escala semilla es muy pequeñito. Y comenzamos con otra parte que es muy importante, que es el análisis bioeconómico, porque obviamente una empresa, cuando va a adquirir una tecnología, es importante que se demuestre que en términos económicos funciona, que no implica un gasto, entonces te tiene que ver el beneficio. Entonces nos tuvimos que meter a esa parte del análisis bioeconómico y pues también un análisis de mercado para ver cómo estaba este producto que estaba desarrollando en términos de la valoración con respecto a otros, ¿no? Estos fueron los principales logros. Bien, luego vino el otro proyecto que les había dicho, que es le llamamos Sistema Superintensivo para la Producción de Camarón, basada en regímenes continuos de reactivación microbiana. El título está muy rimbombante. Este fue un proyecto mucho más grande, con mucho más envergadura. Nos permitió llevarlo ya a otra escala. Se construyó esta nave experimental que se ve aquí. De hecho, está un poco torcida la figura porque fue una ampliación, una foto de estas extendidas. Entonces, al momento de ponerla aquí, como que se contrae, está como extendida. Fue una unidad se tuvo aportación muy, muy grande, y al instituto, bueno, pues también le correspondió su parte, ¿no? Que estos fueron fondos como les había comentado, de un fondo especial que es para el desarrollo de innovación de productos. Entonces, ¿qué se logró con esto? Bueno, los logros de este programa de estímulos a la innovación fue desarrollar un sistema piloto de producción superintensiva de camarón que permite rendimientos muy altos, ¿no? Las actividades que se realizaron, bueno, fue la construcción de la unidad piloto, que fue la parte más intensa, y se puso a dar esa unidad piloto y se hicieron pruebas ya a escala comercial, ¿no? Obviamente experimental, a nivel experimental, pero ya comercial. Lo que se logró al aplicar estos sistemas de microorganismos que se tenían, yo creo que lo que más podemos resaltar fue el incremento en los rendimientos. Tuvimos rendimientos de aproximadamente, incrementos hasta 72 hectáreas por ciclo por hectárea, y como se pueden hacer 3 ciclos, nos da un rendimiento de aproximadamente 216 comparativamente contra los sistemas tradicionales, más o menos dan un
rendimiento de 2.5 toneladas. Estamos hablando de que, bueno, es como que bastante más. Son principalmente los logros. Y uno de los aspectos relevantes es precisamente el nivel de aplicación del TLR, ya estamos en nivel 7, y bueno, todavía podíamos seguir un poco más adelante. Ya para seguir más adelante es un poco más complicado porque ya implica generar o transferir la tecnología a las empresas, ¿no? Que son las que van a realizar la comercialización de los productos y todo. Bien, para eso primero tuvimos que hacer una evaluación comercial y adaptar a procesos específicos. Esto fue en 2017 con aportación de las empresas. Pudimos contratar a muchos de nuestros estudiantes para que se hiciera una evaluación en diferentes sistemas. Son estudiantes que fueron contratados precisamente para ello. Y entonces se hicieron evaluación en la producción en RaceWest, que son sistemas de maternización, en tanques, maduración de reproductores y también para el tratamiento de los estanques, ¿no? Estanques muy grandes como estos, ¿no? Esto fue en 2017. Bien, una vez que ya se pudo desarrollar esto, que vimos que sí funcionaba, pues viene a otra etapa que ya fue un poco más complicada. Y entonces ya fue precisamente lo que nosotros consideramos como un cierre de innovación, que fue 2017-2020. En ya la empresa, el corporativo con el que hemos estado colaborando durante estos años, se hace cargo de una buena parte porque es el que absorbe la tecnología. Y entonces GAM, junto con Innovacter, que fue la empresa que se desarrolló, entonces generaron ya esta cadena de productos. Originalmente yo les había hablado de uno, pero esto evolucionó durante el proceso de los proyectos, evolucionó muchísimo a no solamente tener ese prototipo, sino que fueron varios prototipos. Actualmente se tienen estos bajo la marca de GAM, precisamente de la empresa del Grupo Acuícola Mexicano, y son todos estos que se denominó VitaGAM. Fue uno de los probióticos que evolucionaron en esto. Bueno, ya para la última etapa de lo que es el desarrollo de la innovación, entonces sí viene que se monta una planta de producción y para esta planta de producción había que colaborar para desarrollar procesos. Entonces se solucionaron algunos aspectos operativos en la fabricación de estos productos que tienen que ver con sobre todo meter nuevos sistemas de fermentación, para hacerlos mucho más eficientes. Se ha estado trabajando precisamente en esa última etapa y hay un proceso porque para poder llegar a lo que es la documentación, uso y mantenimiento de los productos, sobre todo porque eso tiene que ver con registro de los productos ante las autoridades en México, que en este caso es Senacica. Bien, ¿hacia dónde va todo esto? Bueno, en la parte de la producción, bueno, pues ya es como cuando un hijo se va, ¿no? Vemos que se va, se aleja y efectivamente tiene que tener su camino propio. Pero en la parte del desarrollo de probióticos dentro de nuestro laboratorio ya estamos trabajando con organismos genéticamente modificados, estamos tratando de hacerlos mucho más eficientes. Obviamente conocemos de las restricciones que deben de existir para trabajar con ellos o liberarlos, pero será la autoridad la que diga la última palabra. Estamos buscando organismos que sean capaces de producir metabolitos antagónicos para controlar específicamente ciertos patógenos y también estamos buscando organismos que produzcan RNA mensajero, que ahora ya todos, RNA de interferencia, que ahora ya muchos estamos relacionados con eso, ahora con las vacunas y con todo lo de la pandemia nos ha ilustrado mucho en esta parte, ¿no? Entonces, digamos que esa parte va. Y otro aspecto que es muy relevante que estamos desarrollando es la incorporación de una nueva tecnología junto con estos probióticos, ¿no? Déjenme ver. Bueno, ya actualmente se aplican estos probióticos a escala comercial en todos estos sistemas, ¿no? Ya están siendo aplicados. En México están aplicando ya en 4 o 5 estados de la República, ya a escala comercial. Aunque todavía no se tiene el registro de la autoridad, los productores han accedido y se están depurando algunas características del producto, se están mejorando todavía. Hay un proceso continuo de desarrollo que tiene que estarse haciendo para que sean competitivos.
Bueno, y entonces lo que les comentaba es esta segunda etapa, ¿no? Esta segunda etapa que es la incorporación de la fagoterapia como estrategia para el control de vibrios, ahora se está desarrollando. Esto mismo que hemos estado desarrollando llamó la atención de Senacica, que es el órgano regulador de estos productos biológicos dentro de la producción animal. Y entonces ellos se contactaron con nosotros para que desarrolláramos esta parte, ¿no? Entonces, esta parte se está desarrollando como un proyecto especial de desarrollo y lo que se busca es incorporar los bacteriófagos como dentro de los probióticos, precisamente como una estrategia de regulación de patógenos específicos. Porque a Senacica le conviene a las unidades de producción declararlas como unidades libres de ciertos patógenos, y entonces consideran esta tecnología como una tecnología interesante. Entonces, en este año estamos trabajando en esta fase. ¿Qué son los bacteriófagos? Bueno, los bacteriófagos son virus que exclusivamente infectan bacterias, no son infecciosos para humanos, probablemente muten, pero nunca van a mutar para infectar humanos, entonces esa parte es complicada de explicar a veces, pero bueno, así funcionan estos virus. El papel ecológico que estos tienen es que son reguladores naturales de las poblaciones bacterianas, promueven flujo de materia orgánica dentro de los sistemas, modulan funciones de las bacterias, transmiten genes de unas bacterias a otras. Entonces, con esto se puede hacer una terapia. Dentro de los sistemas de producción, bueno, hay los de autorregulación. Y, por ejemplo, este es el modelo, en la parte de arriba se puede ver, es un modelo típico de depredador-presa. Cuando sube la presa, también sube luego el depredador. Cuando baja la presa, también baja el depredador. Y más o menos así están. Y en el caso de los fagos, precisamente hay unos sistemas de regulación que están más o menos de este tipo. Entonces, la ventaja del uso de los bacteriófagos es que tienen la capacidad de autorregularse. Van a proliferar conforme existan los patógenos, y cuando bajen, bueno, estos van a bajar. Este es un ejemplo, perdón, este es un ejemplo precisamente de condiciones reales en un sistema donde están subiendo y bajando dependiendo de la abundancia de los patógenos. Entonces permiten una regulación mucho más dirigida de ciertos patógenos. Bien, ¿qué es lo que se busca? Bueno, esta capacidad de los bacteriófagos para matar bacterias los hace buenos candidatos para el desarrollo de terapias. Por ejemplo, aquí lo que tenemos, bueno, esta fotografía es una micrografía electrónica que tomamos, donde se ven los fagos pegados a una bacteria, ¿no? Pero lo que se ve en una placa cuando uno pone una suspensión de fagos es que esta placa está inoculada con una bacteria patógena de camarones, y cuando se le pone los fagos específicos, bueno, en estas zonas donde se le pusieron los fagos, no crece, incluso lo que vemos es como un segundo halo, donde los fagos se van transmitiendo porque es como una infección que le generamos a la placa, ¿no? Bueno, esto nos puede llevar a una terapia de control específico de patógenos, y por ahí se le está apostando. Bien, ¿cómo es la fagoterapia? La fagoterapia es la aplicación de unos fagos específicos que reconocen única y exclusivamente unos patógenos específicos, ¿no? ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, específicamente para erradicación de ciertos grupos de bacterias que son indeseables dentro de cualquier sistema. Bien, en el caso de los camarones hay ejemplos ya publicados en los que se ve que efectivamente la terapia puede ser muy buena. Por ejemplo, aquí tenemos tres medidas que son los fagos, los antibióticos y el control. El control que no tenía ni fagos ni antibióticos. Lo que se puede ver es que el control, bueno, cae, lo publicó Vinod y Karuna Sagar. Karuna Sagar es la persona que se encuentra en este momento, es una colaboradora que ha estado trabajando desde hace muchos años en ese aspecto de los fagos. Y lo que se puede ver es que cuando se ponen antibióticos, bueno, efectivamente hay una reducción en la mortalidad. Esta caída nos habla de que los organismos se mantienen, pero cuando se aplican los fagos, con una sola aplicación se puede lograr esto, ¿no? ¿Por qué con una sola aplicación? Bueno, pues porque los fagos tienen la capacidad de autorreplicarse también, y entonces eso garantiza un mejor control. En el caso de nosotros, bueno, estuvimos trabajando primero para determinar si los cultivos de camarón hay fagos como reguladores de las poblaciones bacterianas, y efectivamente encontramos que los fagos son unos jugadores importantes dentro de los sistemas de producción, lo querramos o no, es decir, si se aplican o no, ahí
van a existir. Lo que podemos ver es que cada uno de los estanques con los que se muestreó tienen un comportamiento diferente, y estos comportamientos diferentes que tenemos, que se pueden observar, lo que vimos es que dependen de las poblaciones de fagos. Es decir, en algunos tanques se contaminan de unos tipos de fagos, en otros de otros, y como no es homogéneo, los efectos sobre las poblaciones microbianas tampoco son homogéneos. Otro de los aspectos que también veíamos, bueno, de ahí se aislaron varios fagos, precisamente para ver si podíamos desarrollar una terapia a través de estos organismos. Y bueno, empezamos a hacer pruebas y una de las primeras preguntas es si había alguna relación de los fagos con los organismos de cultivo, que en este caso serían los camarones, ¿no? Y se hicieron muchas pruebas para determinar si había alguna relación, y se determinó que de manera muy interesante, por ejemplo, cuando los fagos son inyectados en hembras que van a desovar, la progenie también acarrea esos fagos. Entonces es sumamente interesante esa relación. Esa relación está en todos los organismos porque fundamentalmente los organismos nos desarrollamos en un ambiente que está lleno de virus. Más o menos 1 mililitro de agua marina a la que nos metemos a nadar para, como fines recreativos, por ejemplo, tiene aproximadamente como 1.000 millones de fagos. ¿Qué hacen ahí? Bueno, pues son parte de la naturaleza y son encargados de los procesos de regulación, pero en realidad es un caldo microbiano que está y es donde nos metemos a nadar, ¿no? Entonces es donde mismo se desarrollan los organismos y como tanto actúan también como reguladores naturales. Entonces lo que pudimos detectar es que habitan naturalmente los tejidos de los organismos cultivados, están presentes en todas las etapas de desarrollo, no generan ningún daño aparente, se transmiten de manera vertical, es decir, a través de hembra a la progenie, y permanecen en los tejidos de los camarones por periodos muy, muy largos, comparativamente con los organismos que tienen un sistema inmunológico adaptativo. En este caso, permite. Y otro de los factores interesantes es que, por ejemplo, cuando se aplica la fagoterapia, por ejemplo, en este caso, podemos tener un control específico de ciertos patógenos. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un control. Son las poblaciones de vibrios, de ciertos vibrios, cómo fluctúan de manera natural. A esta no se le aplica fagoterapia. Y a este le aplicamos un Vibrio Parhamolithicus, ¿no? Para ver cómo se comportaban las poblaciones microbianas. Y lo que vemos es que efectivamente hay un proceso de regulación entre ellos. Pero cuando se aplica fagoterapia, es decir, fagos que selectivamente pueden erradicar a ciertos patógenos, lo que se ve es que justamente los patógenos sobre los cuales queríamos erradicar, se ve que caen y ya se mantiene esto por largo tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de un patógeno específico, como Vibrio Parhamolithicus, pues se ve que la fagoterapia en una cuestión de horas también controla y mantiene un control sobre esos agentes potencialmente patógenos. Bien, otros factores que también pudimos evaluar es que permiten la aplicación de los fagos, restringen la colonización de patógenos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en control, la supervivencia, aquí se puede ver cómo están colonizados. Cuando no se le ponen los fagos, es cuando sí se le ponen los fagos, apenas algunas cuantas bacterias pueden colonizar a los organismos que están recién eclosionando. En este caso fue un modelo. Y lo que se puede ver es que, por ejemplo, en este caso tenemos el control, que es sin bacterias y sin retarlo, 100% de supervivencia. Este es cuando se retan con la cepa de Vibrio Parhamolithicus 17802, estamos hablando de un modelo del 50%. Y es cuando se le aplican el tratamiento del reto con Vibrio Parhamolithicus para cuando se le ponen los fagos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó es que efectivamente la aplicación de los fagos elimina el efecto patógeno de la bacteria con la que se está retando. Si hay un retardo en la aplicación, bueno, efectivamente se ve que el efecto no es 100% seguro. ¿Por qué? Porque la infección ya está avanzada, estamos hablando de 4 horas, cuando se ponen a la dosis que le aplicábamos, ya hay algunos daños de tejido, y entonces lo que sí hace la fagoterapia es regular la cantidad de bacterias patógenas, pero no tiene un efecto curativo sobre los daños que ya haya causado la bacteria, ¿no? Bien. Y bueno, con esto hemos desarrollado diferentes modelos y precisamente, por ejemplo, ya es con camarón. Se puede ver, por ejemplo, el control axénico, el de infectado con Parhamolithicus. Se ve cuando ya se le pone un fago específico. Fue la tesis de uno de los alumnos. Con un fago específico, la supervivencia es muchísimo mayor.
Esto es con respecto a la dosis, es muy interesante. Con dosis muy pequeñas se puede lograr un efecto, prácticamente el mismo efecto, que cuando se le ponen dosis altas. ¿Por qué es esto? Bueno, precisamente por la capacidad de replicación que tienen los fagos. Cuando se ponen dosis altas, se habla de una terapia pasiva, donde no hay reproducción, y cuando se ponen dosis bajas, una terapia activa, y pueden ser igualmente efectivas para la prevención de la enfermedad o para el control de la enfermedad. Bien, este es otro modelo también, con otras bacterias, y pues se ve básicamente el mismo efecto. Bien, actualmente el proyecto, como les estaba comentando, es el desarrollo para el control de fagos para una enfermedad en particular, aunque nosotros estamos interesados sobre el modelo que siempre hemos trabajado, que es el control de virus parmolítico. En precisamente por este artículo fue que nos llamó la Senacica para que desarrolláramos ya a escala comercial. Ellos mismos trajeron a los productores. Afortunadamente ya no tuvimos que hacer nosotros todo ese ligue que tuvimos que hacer en la primera ocasión. En esta ocasión ya vinieron junto con la Asociación Nacional de Productores de Larvas de Camarón y otros productores, y también una empresa que se llama Birmex, que es la productora de productos biológicos aquí en México, que serían a los que nosotros transferiríamos la tecnología para que ellos la puedan producir, y ya tienen a su parte, que es la receptora de la tecnología, ¿no? Actualmente se está trabajando en eso, se tienen a los fagos suficientes, y se está trabajando en la selección de los fagos que van a conformar esta nueva modificación de los sistemas de tratamiento microbiano. ¿Qué sigue? Pues generar esto, desarrollar un producto de aplicación comercial. Todo esto que les había comentado hasta hace un momento era un modelo a escala laboratorio, y en los modelos de escala laboratorio lo que uno busca es publicar, y bueno, lo hicimos y publicamos estos trabajos, pero actualmente el reto, bueno, es un poquito mayor, y necesitamos un producto que sea eficiente para eliminar las bacterias más importantes durante la producción, que tenga un efecto sinérgico junto con los probióticos y que garantice un efecto preventivo o correctivo dentro de los sistemas de producción. Bien, ¿es ecológicamente viable? Sí, están ahí los microorganismos, solamente es generar el balance entre los microorganismos que ayudan en los sistemas de producción y aquellos que permiten erradicar a los patógenos que se encuentran dañando actualmente la producción. Bien. Creo que ¿no? Es la misma del inicio, entonces más que nada era para resaltar qué es lo que se está haciendo de las estrategias que se propusieron, y creo que ya es todo. No sé si hay alguna pregunta. Doctor Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que emocionante ver todo el proceso, ver todo ese paso a paso que llevó muchos años, pero además de ver el resultado que han logrado, admirable, emocionante y pues fascinante ver todo ese proceso, de verdad. Muy buena la presentación, le agradecemos muchísimo habernos compartido toda esta información. Abro el espacio para las preguntas de las personas que quieran hacer preguntas. Ya tenemos una en chat, pero de todas maneras, cualquier otra persona que quiera hacer preguntas, por favor, puede levantar la mano y yo le doy la palabra, o puede escribirla por el chat y la leemos. Entonces, la profesora Clara Gutiérrez pregunta: doctor Sergio, buenos días. ¿Podría ampliar, por favor, la experiencia en la expresión de marcadores moleculares relacionados con respuesta de defensa? Muchas gracias. Sí, bien, esta fue toda una tesis doctoral, de verdad que pues tiene que ver con, y de hecho actualmente también estamos proponiendo una nueva tesis doctoral para precisamente ver el efecto que tiene sobre los temas de expresión. Sabemos, por ejemplo, que los microorganismos producen algo durante su crecimiento, y también que producen algunos compuestos o están integrados de ciertos compuestos que estimulan algunas funciones biológicas de los organismos. Entonces, lo que hemos buscado es, a través de ver la expresión dirigida de ciertos grupos de genes. Por ejemplo, en la gráfica que mostraba, lo que se hicieron fue, se hizo una selección de genes sobre los que sospechábamos que podía tener modificaciones, o que los organismos podían ejercer modificaciones en la expresión.
Entonces, de todos estos se probaron y bueno, se hace como marcador, se hace a través de PCR de tiempo real y pues se ve si hay una sobreexpresión o hay una represión de cada uno de los genes, pero eso se hace de manera dirigida. Actualmente lo que nosotros queremos es hacer un análisis transcriptómico. Entonces, precisamente, uno de los nuevos estudiantes que se van a incorporar es un análisis metatranscriptómico para ver los componentes que se están activando dentro de la comunidad microbiana que pudieran tener una relación con los cambios en la expresión génica de los camarones, ¿no? Durante el tránsito a través del tracto digestivo. Entonces, es un poco complicado porque tendríamos que hacer explicar cómo se hace cada una de las, con cada gen, pero es un proceso que, de hecho, si buscan, hay una publicación que está ya, de hecho, el año pasado sacamos 2 artículos al respecto, donde pueden ver precisamente ya todo el proceso, todo el desarrollo que conlleva responder la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Bueno, si alguien más tiene preguntas, puede irlas escribiendo en el chat o pueden levantar la mano. Creo que tenía una mano por ahí levantada, pero ya no la veo. Yo aprovecho y le pregunto algo. Usted nos presenta dos productos o dos ideas. Obviamente una ya es a un nivel de desarrollo ya completo, mientras que la otra pues está en el proceso. Pero si en ese instante usted dijera, tengo que apostarle a una, o sea, definitivamente, ¿cuál creería usted desde los resultados que han obtenido? ¿Cree que la terapia de fagos realmente podría superar los alcances que ya tiene la otra propuesta o darían resultados similares? ¿Hay alguna estimación al respecto? No, yo creo que la terapia de fagos como es demasiado puntual, demasiado específica. Entonces, esto limita la aplicación. Entonces, por ejemplo, ahora como que Senacica se acercó con nosotros, pues tienen una pregunta muy, muy dirigida. Podemos controlar una de las enfermedades más importantes en camarón, que es el HPND, que es una necrosis hepatopancreática aguda, que es lo que les interesa. Entonces, sobre esa base sí se pueden aplicar la tecnología y hacer un control de manera muy, muy dirigida. En el caso de los probióticos tienen unas funciones múltiples, ¿no? Los microorganismos pueden ocupar nichos, no están restringidos por sus capacidades metabólicas. Entonces, justamente lo que comentaba yo al principio, ¿no? Que un probiótico dentro de los sistemas acuícolas no solamente va a tener efectos benéficos durante su tránsito a través del tracto gastrointestinal, sino una vez que sale junto con las heces o que se encuentra en el agua, va a ayudar a mejorar las cuestiones ambientales. Entonces, esto va a tener muchos efectos sobre el ambiente, sobre los desperdicios que genera la industria y sobre la cantidad de energía que requiere la industria para poder operar. Entonces, si lo ponemos, son diametralmente diferentes. Como agentes de control, los probióticos son más pobres, ¿no? Porque se requieren de dosis muy altas. Entonces, hablar, por ejemplo, cuando yo ponía la gráfica de las dosis, pues sí se ve que requiere una dosis muy, muy alta, pero eso aplicado a nivel industrial, pues ya es prácticamente imposible, ¿no? O en términos de costos, no es factible. Entonces, aquí es donde aparece la segunda, ¿no? La segunda, que es un agente de control biológico para casos específicos. Nosotros le estamos apostando mucho porque, en el caso de agentes de control, porque, por ejemplo, sabemos que existe la necesidad de descontaminar ciertos productos. Por ejemplo, vamos a ver el pollo de salmonela. Para eso es perfecta la terapia con fagos. Los pollos se puede dar en el agua la fagos antisalmonela y ya durante la producción no habría problema. Entonces, prácticamente la producción de carne sería libre de salmonela, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo. O de E. coli, ¿no? En las reses, ¿no? En la producción de vacunos. O, por ejemplo, en el caso de peces, ¿no? Hay unas bacterias que causan mortalidades masivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tilapia streptococcus, cosas así. Entonces, ahí sí, como que es más dirigido y eventualmente se puede hacer una terapia dirigida. Muy interesante, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta aquí en el chat que dice la doctora Mayerlenis Jiménez. ¿Ya evaluaron a escala de laboratorio el efecto sinérgico de los macrófagos y los probióticos?
De los probióticos y fagos, ¿verdad? Sí, sí, de hecho sí, justamente hay un artículo que publicamos hace un par de años donde veíamos que hay un efecto sinérgico que muchísimo se potencia mucho. ¿Por qué razón? ¿Por qué hemos tratado de explicarlo? Y de hecho por eso incluso que la propuesta con Senacica es trabajarlos juntos, ¿no? Porque por ejemplo, algunas de estas bacterias patógenas llegan a ser dominantes dentro del microbioma. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen capacidades, precisamente por eso que muchas de ellas son patógenos y pueden colonizar rápidamente y generar efectos adversos. Entonces, muchas de estas bacterias son dominantes y cuando entra el fago y quita esa dominancia y no se aplica nada más, eh, generalmente lo que causa es un proceso de disbiosis, o sea, obviamente ya venía de un proceso no deseable, pero con cierto nivel de estabilidad donde los patógenos eran los dominantes. Cuando se quita esta dominancia a través de los fagos, lo que hace es, hay una reestructuración y hay bacterias que ocupan ese nicho, pero no necesariamente son las bacterias que uno desea. Entonces, al nosotros incorporar a los probióticos dentro de este sistema de control, hay una recolonización, pero ahora sí con organismos benéficos. Entonces, el proceso es mucho más complejo, más completo. De hecho, esto se ha hecho también, no solamente para peces, ¿no? Esto se ha hecho, por ejemplo, en humanos, por ejemplo, también han hecho pruebas en humanos, por ejemplo, para la recolonización de algunos ambientes específicos. Por ejemplo, lo han hecho en oídos, por ejemplo, en infecciones de los oídos, donde han puesto bacterias para que coloricen. De todas maneras, tenemos la presencia de ciertas bacterias que no nos hacen ningún daño, pero erradicar el patógeno es factible que llegue otro a ocupar su lugar. Entonces, al mezclarlo con una bacteria benéfica, bueno, la colonización es mucho mejor. Se ha hecho, por ejemplo, en el ambiente vaginal también, se ha hecho en algunas heridas de operaciones también. Muchas gracias, doctor. Voy a darle la palabra a la doctora Claudia Tapia, quien está levantando la mano. Claudia. Muchas gracias. Felicito por tan ardua explicación y tan pertinente, sobre todo teniendo en cuenta pues que la acuicultura en este momento se plantea como una de las principales fuentes de proteína de manera rápida y efectiva pues y de seguridad alimentaria. Le voy a comentar una experiencia que se tiene acá en el departamento. Sí. La costa atlántica del Itineo Banamey a sistema de agua dulce. Y okay. Lo tenemos en que es considerado pues de una eutroficación media, o sea, la colecta del agua viene de un embalse. En este caso, la pregunta iba dirigida a si ustedes han tenido la experiencia de tener este tipo de experimentación precisamente en sistemas como este o en procesos de adaptación a agua dulce. Sí, de hecho estamos colaborando con dos empresas que son empresas pequeñas, no son como este corporativo que colaboramos, donde ellos están utilizando agua, no es precisamente dulce, es salobre, porque el lugar donde está ubicado nuestro centro de investigación, que es en la península de Baja California Sur, es una zona árida que tiene introducción de agua salina, ¿no? Agua del mar. Es muy angosta nuestra península y entonces siempre hay cierto nivel de salinidad. Más o menos están trabajando con entre 3 y 5% de salinidad. Y es un agua que ellos utilizan para riego de cultivos de forraje, cultivos alfalfa, me parece, y de ese tipo de cultivos. Entonces a ellos se les ocurrió poner un sistema para cultivo de camarón y pues se está haciendo en agua dulce. Y hay otra empresa también con la que estamos colaborando, con ellos hace mucho que no los visito, pero estamos teóricamente colaborando. Ellos están produciendo en el continente, en la zona de Chapala, están muy cerca ahí de Chapala, y lo que se tiene es que ellos tienen agua mucho más dulce. Con ellos, con lo que estuvimos haciendo fue la cuestión del balance iónico, porque el problema es que el crecimiento de los camarones hace que se agoten algunos
algunos minerales en el agua, ¿no? Por ejemplo, el magnesio y el calcio. Entonces ellos tienen que estar balanceando continuamente para poder mantener el sistema con buenos niveles y que el camarón pueda tomarlos para el proceso de muda. Cuando el camarón muda, tiene que tomar magnesio y calcio para endurecer el exoesqueleto, y entonces lo retira del agua, y entonces eso genera cambios. Lo que también se hizo con ellos es que ellos tienen un sistema RAS, que es un sistema de recirculación, precisamente para mantener la calidad del agua, porque no podían estar tirando sus nutrientes. Entonces, sí, tenemos menos experiencia, digamos, que con las otras empresas, pero sí, un poco con agua dulce. Doctor Sergio, muchas gracias. Claudia, ¿quieres complementar algo o así está bien? Sí, lo que pasa es que, bueno, he tenido la experiencia precisamente con estas granjas que tienen este sistema de adaptación, y realmente ellos han ensayado mucho con probióticos. Ya optaron simplemente por trabajar con los sedimentos, porque al parecer el problema más que todo de crecimiento, porque prácticamente la tasa de crecimiento es muy baja, y o a veces no alcanzan esa talla pues que es ideal comercialmente hablando. Entonces han optado es por tratar precisamente los sedimentos y no tratar pues de la calidad pues a nivel de el sistema digestivo del animal. Entonces no sé qué tan efectivo sea realmente ese cambio. ¿Qué considera usted si se debe continuar buscando que ese tipo de organismos en estos sistemas mejoren su proceso de absorción de nutrientes, o tratar de bajar esa carga microbiana que de pronto pueden venir de sistemas abiertos como este que le estoy mencionando? O si es necesario combinar las dos cosas, ¿qué considera usted principalmente? Yo creo que sí habría que hacer una evaluación de qué tan perjudicial pues pueden ser esos organismos. Los microorganismos, regularmente los camarones, por ser, y si es camarón blanco, son muy tolerantes, ¿no? Tanto a salinidad como a condiciones de eutroficación. Regularmente, la presencia de microorganismos no es un factor limitante para ellos, ¿no? Salvo que sean, por ejemplo, esta bacteria que he mencionado mucho, que es Vibrio paramolyticus. Esta bacteria sí tiene efectos sobre la capacidad de crecimiento de los organismos, porque causa problemas intestinales, en algunos casos la hiperpermeabilización del intestino, lo que hace que no puedan absorber bien los nutrientes, y eso genera un retraso en el proceso de muda. La muda es el proceso en el que cambia el exoesqueleto y se da el crecimiento, ¿no? Así como escalonado. Regularmente, precisamente uno de los problemas que tenían estas dos empresas que comenté era precisamente eso, que no crecían bien, o que la consistencia del camarón no era la adecuada como para alcanzar buenos precios de su producto. Y al menos en el caso de la empresa que está en Continente, donde ellos sí tienen agua pues, prácticamente dulce, fue con el balance iónico que se pudo aumentar la tasa de crecimiento. Sobre todo magnesio, que es cuando el magnesio está en niveles limitantes, sí hay un retardo de crecimiento. Pues pueden ser los dos factores. Puede ser que exista algún patógeno que pueda estar causando retraso de crecimiento, pero también la otra parte, la cuestión iónica, ¿no? Que en el caso del crecimiento de camarón puede ser un factor crítico. No sé, yo creo que habría que explorar ambos. Determinar si los agentes que están, las bacterias que están, pueden tener un efecto de retraso. Regularmente es relativamente fácil controlar la calidad del agua a la entrada con un sistema de desinfección hacia la entrada, ¿no? Depende también del tamaño de la granja, obviamente. Sí, pero creo que ambas cuestiones deberían de analizarse. Bueno, doctor Sergio, de verdad que le agradecemos muchísimo. Yo hay algo que quisiera resaltar para cerrar antes de terminar. Es ese proceso, ¿no? Nosotros tenemos nuestra maestría en biotecnología, nuestro pregrado
en microbiología y pues este proceso es con el que probablemente muchos sueñan en llegar, pero pues es largo, es un proceso que toma su tiempo. Yo solamente me gustaría pedirle que nos contara un poquito o sencillamente darle un mensaje a nuestros estudiantes de cómo es ese proceso y que pues sencillamente hay que asumir un proceso escalonado, largo, pero que eventualmente va a dar resultados. Sí, de hecho, justamente cuando me comentabas que presentaba yo le daba vueltas a ver qué sería útil, sobre todo para alumnos de pregrado, ¿no? Porque que puedan ver, porque regularmente uno en esa época es soñador y pues se mantiene. Me gustaría que los soñadores se mantuvieran, porque precisamente es así como se hacen realidad las cosas, ¿no? A través de los sueños. Precisamente lo que quería mostrar era que se requiere la intervención de quien va a ser el receptor de la tecnología. Nosotros podemos decir que estamos resolviendo un problema, pero si no existe al lado nuestro un usuario potencial, es difícil suponer que alguien nos lo va a comprar, ¿no? Casi siempre pensamos de manera así, es como un sueño, ¿no? Que lo que hacemos va a resolver un problema, pero no nos ponemos precisamente con el usuario de la mano para atenderlo, ¿no? Entonces, y sobre todo, muchas veces los artículos científicos, no sé si ustedes los han notado, pero cuando alguien dice una cosa, se vuelve eco, ¿no? Como un teléfono descompuesto, ¿no? Porque lo dijo alguien, entonces es muy importante hacer eso, ¿no? Pero porque lo dijo alguien de la publicación científica. Pero cuando ya vamos a la realidad, el campo es un poco diferente. Los usuarios tienen otro tipo de problemas, a veces problemas muy, muy sencillos, ¿no? O a veces muy complejos, como por ejemplo esto de la tasa de crecimiento de los camarones. Pero sí, yo creo que lo importante es tener claro que es un camino largo, efectivamente es un camino largo, eventualmente tortuoso, y sobre todo que es con estándares diferentes a lo que nos evalúan como investigadores. Por un lado, nosotros nos evalúan con cuántos alumnos generamos, a cuántos artículos publicamos, etcétera, etcétera, todo eso. Pero en realidad, una vez que uno se mete al proceso de innovación, ya nada cuenta. Ya nada cuenta, y además hay que guardar secreto de muchas cosas, porque se pone en riesgo la transferencia de la tecnología o el desarrollo tecnológico. Entonces sí es un camino interesante. Y otra cosa es que, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que no hemos estado cerrados a ver diferentes aspectos. Por un lado, la parte microbiológica, la parte molecular, la parte de los sistemas, la parte de la calidad del agua. O sea, tenemos que tener una mente más abierta para entender cuál es el origen del problema. Porque a lo mejor se puede resolver muy fácil y no con lo que pensamos, ¿sí? Bueno, doctor Sergio, de verdad que las palabras son cortas de agradecerle, una charla muy interesante, creo que todas las personas que pudimos acompañarlo aprendimos muchísimo, pues nos deja mucho más claro panorama de muchas cosas, nos llena de ideas, espero que nuestros estudiantes, como dijo el doctor Sergio, además se estén llenando de seguir soñando, de seguir pensando en grande, esa es la idea. Le agradezco muchísimo, en el chat también le han dejado muchos mensajes de agradecimiento, le agradezco mucho a todos los que se conectaron, nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros colegas, nuestros amigos de aquí de Colombia y de otras partes del mundo que también he visto conectados. Y pues los sigo invitando a que sigan siendo parte activa de nuestra tercera jornada de actualización en biotecnología y microbiología molecular. Les recuerdo que mañana en la mañana tenemos una charla en las biomoléculas de microalgas y macroalgas, el uso potencial de estas biomoléculas, de un invitado que tenemos de Escocia, de una empresa que se llama Santella Limited, Sebastián Jubeu. Entonces, pues también los invitamos a esa charla mañana. El viernes tenemos más programación. Entonces, pues, sigamos conectados en nuestra jornada. Y, doctor Sergio, mil gracias nuevamente. Al contrario, muchas gracias. Estén muy bien. Bueno, gracias a todos. Que estén muy bien.